Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre espacios vectoriales normados. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial normado? Simplemente es una pareja donde B es un espacio vectorial. Estamos pidiendo que sean sobre R y esta llama una norma y es una función que va del espacio vectorial a los reales. Es decir, a cada vector aquí le voy a asignar un número real y está representado por estas X encerrado entre dos varitas. Y esta no es cualquier función, tiene que satisfacer cuatro cosas. Número uno, la función siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Número 2, la función va a dar cero. La norma de un vector es cero si solo si el vector es el vector cero. Número 3, cuando yo multiplico el vector x por el escalar alfa, el escalar sale con valor absoluto y queda multiplicando a la norma del vector. Y número 4, satisface la desigualdad del triángulo. Es decir, la norma de la suma de dos vectores es menor o igual que la suma de las normas. Entonces, estas características se generalizan, estas propiedades, perdón, se generalizan de lo que se conoce como la norma en geometría analítica, que es el primer ejemplo que vamos a ver, que es la norma euclidiana. Entonces, en Rn se define la norma, vamos a poner aquí un subíndice 2 para distinguirla de otras, donde simplemente es la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Entonces, esta es la que se llama la norma euclidiana, que es la que se conoce de geometría analítica. Y lo que está midiendo es, si yo me fijo en un vector x, y saco su norma, es simplemente la longitud de esta rayita, ¿no? Que va desde acá hasta acá. Entonces es la norma euclidiana. Y nomás para poner un ejemplo, si uno dibuja el conjunto de las x de tal forma que la norma euclidiana es r, precisamente nos da el círculo, ¿no? De radio r centrado en el origen. Entonces esta es una norma, satisface todas las propiedades. Esta ya es conocida de geometría analítica, pero hay otras normas que se definen en Rn que dibujan, no, que nos dan diferentes geometrías. Vamos a ver otras. Esta se llama la norma del taxista, ahorita vemos por qué. Viene el nombre. También está definida en Rn. Vamos a anotarla así con un signo de normas y un 1. ¿Y cómo se calcula en un vector? Es simplemente la suma de los valores absolutos de las coordenadas. Entonces aquí es importante que sea un valor absoluto. Y esta es muy sencillo checar que es una norma porque es mayor o igual que cero, pues sí. Porque cada uno de estos, como tomamos valor absoluto, va a ser mayor o igual que cero. Cuando la norma se anula, como todos estos números son mayores o iguales que cero, la única forma que esto pase es que cada uno sea cero. Es decir, para todo ahí el valor absoluto es cero. Y eso quiere decir que todos los x van a tener que ser cero. Entonces la norma 1 se hace cero si solo si el vector es el vector cero. Que saque escalares también es sencillo porque cuando ponen aquí un alfa, va a venir aquí un alfa y el valor absoluto de alfa por xy pues va a ser simplemente el valor absoluto de alfa por el xy. Pues también lo factorizan el valor absoluto de alfa y ese sale. Entonces también se satisface la condición 3. Y por último la desigualdad del triángulo. Si yo quisiera sumar un vector x con un vector de y, la norma 1 sería la suma de los valores absolutos de xy más y. Pero nosotros sabemos que la suma de los valores absolutos es menor o igual que, perdón, el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y este que está aquí me da precisamente la norma 1 de x más la norma 1 de y. Entonces todas las condiciones de que esa norma se satisfacen rápidamente. Entonces un ejemplo de otra norma en Rn y difiere geométricamente de la otra, porque aquí estamos sumando valores absolutos, aquí ya no estamos sacando cuadrados ni raíces, ¿no? Ahora, ¿por qué viene este nombre de la norma del taxista? Por ejemplo, supongamos que este plano coordenado es un mapa de una ciudad. Estos son algunos edificios, algunas cuadras, y queremos ir del origen a este punto, digamos al 7,10.
Entonces lo que hace un taxista se va por las calles, no se va por aquí derecho y luego se va por acá, ¿no? Estamos pensando que las calles siempre son rectas, ¿no? Bien ordenaditas. Entonces, ¿qué tanto me va a cobrar el taxista? Pues depende del recorrido que hago en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llego al 7:10, lo que me cobra es bueno, va a ser proporcional a 7 más 10, ¿no? Que es lo que recorro en la dirección X y en la dirección Y. Y la norma 1 precisamente de 7 y 10, pues es 17. Todo lo que me va a cobrar el taxista, pues está proporcional a este número, ¿no? Entonces, por eso se llama la norma del taxista. Ahora es interesante empezar a comparar las diferentes normas que salen en un mismo espacio, en este caso en RL. Entonces, en la norma euclidiana habíamos visto que el conjunto de puntos de tal forma que la norma euclidiana es igual a una constante. Este es un círculo, aquí por ejemplo vamos a agarrar constante 1. Entonces la norma euclidiana se dibuja un círculo, ¿no? Así. Bueno, imaginen que este es un círculo. Pero ¿qué pasaría en la norma 1? ¿Cuál sería el conjunto de puntos de tal forma que la norma 1 de esos puntos me da 1, ¿no? Y aquí para que se vea aquí como en el dibujo vamos a ponerle x, y, ¿no? Norma 1 igual a 1. Porque estamos tomando coordenadas x y y. Entonces, recuerden, esta es la suma de las coordenadas en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo me restringo nada más al primer cuadrante, a esta parte que está aquí, la norma 1 se transforma a la suma de x más la suma de y igual a 1. X más y igual a 1. Solo en el primer cuadrante. Y pues es una recta que pasa por el 0,1 y el 1,0. Entonces va a dibujar solo en el primer cuadrante algo así. Ahora, ¿qué pasaría en los otros cuadrantes? En los otros cuadrantes, si observan, como la condición que se tiene que satisfacer es que la suma de los valores absolutos sea igual a 1, no importa si pongo menos aquí o acá, o nada más en una sola parte, eso va a hacer que se refleje esta línea con respecto del eje de las y y con respecto del eje de las x y con respecto del origen. Entonces, usando esas simetrías, lo que va a pasar es que el conjunto de puntos que satisfacen que la norma 1 es igual a 1 va a ser este rombito que está aquí. Entonces, por ejemplo, en esta parte sería que la suma de las coordenadas sea igual a 1. Eso es lo que está dibujando esa parte de la recta. En esta parte que está aquí sería x menos y igual a 1 porque la x es positiva pero la y es negativa. En esta parte que está aquí sería menos x menos y igual a 1 porque ahí ambas son negativas. Y esta recta va a estar dibujada por menos x más y igual a 1. Y como nomás quiero que me satisfagan estas partes, perdón, esta ecuación, me queda este rombito que está aquí. Entonces, en la norma 1, con esta norma del taxista, la esfera unitaria, o sea, los puntos cuya distancia al origen es 1, es este rombito que está aquí. Que ya difiere mucho del círculo, ¿no? Y eso es porque estamos cambiando la forma en que estamos midiendo distancias, ¿no? Estamos midiendo distancias con la norma 1. Vamos a ver otro ejemplo. Este se llama la norma infinito. Ahorita, más adelante vamos a ver de dónde viene el nombre. Pero en la norma infinito lo que hace es agarra el valor absoluto de todas las coordenadas y saca el máximo de todas esas cantidades. Entonces, igualmente se puede checar rápido que esta es una norma porque como es el máximo de valores absolutos, la norma infinito siempre es mayor o igual que 0, eso es claro. Luego si la norma infinito es igual a 0, pues eso pasa sí, solo si el máximo de estas cantidades es 0. Pero si el máximo de esas cantidades es 0, quiere decir que cada una de ellas es 0. Entonces, para todo ahí, x y tiene que ser 0. Y eso ya me dice que el vector tiene que ser el vector 0. Igual cuando multiplico por un escalar, va a ser el máximo de los valores absolutos multiplicados, no, perdón, del valor absoluto del alfa y multiplicado por el x y. Pero aquí puedo factorizar, cada una de estas coordenadas tiene un alfa, entonces puedo separar la multiplicación como
el valor absoluto de alfa por valor absoluto de x, ¿sí? Y el máximo tiene la propiedad de que saca este escalar que está multiplicando a todas las coordenadas. Entonces lo puedo sacar porque multiplica a todas las coordenadas. Y eso ya me prueba que saca escalares. El único que me falta es la desigualdad del triángulo, pero esa se va a salir de nuevo de la desigualdad del triángulo del caso real. Porque en el caso real yo tendría esto, así. Entonces cuando tomo el máximo de estas, esto me va a dar de un lado pues la norma infinito de la suma, y de este lado va a ser menor que la norma infinito de cada uno de estos. Entonces también se deshace la desigualdad del triángulo. Entonces esta es una norma hecha y derecha. De nuevo, nada más para comparar, vamos a ver cómo se vería el conjunto de puntos cuya distancia al origen es 1, es decir, el conjunto de puntos que tiene norma infinito igual a 1. Entonces hacemos la misma idea de antes. Para un punto que esté... bueno, aquí debería ponerle x, y. Para que coincida con el dibujo. Entonces este es x, este es y. Bueno, entonces vamos a iniciar por cuadrantes. En el primer cuadrante, las coordenadas x y y son positivas. Entonces ahí la fórmula que tendré que aplicar sería el máximo simplemente de las coordenadas x y sin valor absoluta. Tendría que ser igual a 1, ¿no? ¿Y esto cómo se dibuja? Bueno, para que el máximo sea igual a 1, alguna de estas tiene que ser 1. Entonces, ¿eso cómo se va a dibujar? Bien, pues si el x es igual a 1, tendré que estar aquí. Y todas estas se satisfacen que la coordenada x es igual a 1. Hasta que llego al punto este que es el 1,1. Ahí los dos satisfacen, pero si me voy más para arriba, la x ya deja de ser perdón, el máximo de estas coordenadas va a ser más grande que 1, entonces me tengo que quedar ahí. Y la única forma que puedo moverme ahora es con la coordenada y, hacia acá. Entonces todas estas que están aquí, siempre el máximo va a ser de estos dos, siempre va a ser 1. Por ejemplo, si me voy un poquito más para acá, en este punto, por ejemplo, sería el 1, un poquito más grande, 2, digamos. Aquí el máximo ya sería el 2. Entonces ya no satisface esto. Entonces, cuando me muevo viendo esta recta, no puedo pasar de este punto, porque ahí el máximo ya sería más grande que 1. Entonces, la única forma de seguir es que me mueva en el eje de las yes, donde ahí sigue siendo 1, ¿no? Bien, eso es nada más cuando las coordenadas son positivas, pero de manera similar al ejemplo anterior, cuando yo pongo aquí valor absoluto, lo que hace es que voy a estar tomando todas las posibles reflexiones con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al origen. Entonces esta bolita, bueno, perdón, esta figura se va a reflejar así. Entonces el conjunto de puntos que satisface esta identidad sería este cuadrado que está aquí. Entonces esto es con la norma infinita. Entonces noten que cambia mucho con respecto a la norma 2 y con respecto a la norma 1. Entonces aquí está la comparación. Entonces aquí la norma 1 dibujaba este rombo que está así. Entonces estamos viendo ahorita el conjunto de puntos cuya distancia es una constante, ¿no? Digamos, estamos viendo los puntos x, y, que es igual a 1, digamos. Entonces en la roja, cuando estamos tomando la norma 1 es este rombo. La norma 2 es lo usual, es un círculo. Y la norma infinito está encerrando a las dos, es este cuadradito. Entonces, a pesar de que todas estas son normas, porque satisfacen todas las condiciones, la geometría de cada una de ellas, que la estamos midiendo a través de esta ecuación, del conjunto que dibuja esta ecuación que está aquí, cambia mucho, ¿no? Cambia bastante. Hay una generalización de cada una de las normas que vimos arriba, que se llaman normas P, donde la P ahora es un parámetro que va a vivir desde 1, incluyendo el 1 hasta infinito.
Y este parámetro va a definir una norma de la siguiente forma. Cuando agarro la norma P de una eneada de vectores, lo que hago es tomar valor absoluto, lo elevo a la P, lo sumo todas las coordenadas y luego saco la raíz pésima, ¿no? Así. Entonces va a depender de qué P pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando P es igual a 1, aquí se vuelve nada más la suma de los valores absolutos y aquí pues, se vuelve un 1, entonces no se le hace nada. Entonces cuando P es igual a 1 recuperamos la norma 1, que era la norma del taxista. Cuando P es igual a 2, pues esto se vuelve al cuadrado y aquí se vuelve raíz. Y con eso recuperamos la norma euclidiana. Entonces este parámetro P, a la hora de moverlo, nos está recuperando norma 1, norma 2, la norma del taxista, la norma euclidiana, pero está dando más normas. Todos los que están en medio, ¿no? El 1.5, 3, etcétera, ¿no? Y se prueba que cada una de estas son, que estas normas P, pues realmente son normas. La prueba también es sencilla porque claramente la norma P es mayor o igual que cero porque estoy sacando raíces pésimas de números mayores o iguales que cero. Entonces esto es mayor o igual que cero. Que la norma P sea igual a cero significa que la raíz pésima de los valores absolutos a la P es cero, ¿no? Entonces esto pasa si solo si esta suma es igual a cero. Pero si elevo todo a la P y uso el hecho de que cada una de estas son mayores o iguales que a cero, la única forma en que la suma sea cero pues es que cada uno de esos sumandos sea igual a cero, ¿no? X y a la P tiene que ser cero. Y esta igualdad solo pasa si, solo si la X y original que agarré pues, será igual a cero. Que eso pasa si, solo si el vector es el vector cero, ¿no? Si, solo si el vector es el vector cero. Por lo tanto, satisface la condición de que la norma es cero si, solo si el vector es igual a cero. Entonces esa es la segunda condición. La tercera condición es que saque escalares, ¿no? Pero esto también sale sencillo porque la norma P sería alfa por xy elevado a la P. Lo sumo y luego saco raíz pésima. Pero aquí por las propiedades del valor absoluto y de la potencia, de elevar a la potencia, puedo poner x a la P, xy a la P, ¿no? Por ley de los exponentes. Y luego aquí noto este número que está aquí está multiplicando a cada uno de los sumandos. Entonces sale porque no depende de la variable y. Entonces esto lo puedo sacar y va a quedar alfa en la P multiplicando a toda esta suma. Entonces aquí está multiplicando a toda la suma. Y por último, esta alfa en la P se cancela con este 1 entre P. Y sale pero con valor absoluto, ¿no? Sale valor absoluto y lo que me queda dentro es precisamente la norma P del vector. Entonces también saca escalares con valor absoluto. Entonces esa parte es sencilla. La desigualdad del triángulo querría decir algo así. La suma de xy más y a la p, cuando lo sumo y saco raíz pésima, tiene que ser menor o igual que la suma de los xy de la p, raíz pésima, más la suma de los y a la p, a la 1 entre p. Esta no es tan sencilla de probar. Esta se va a llevar un poquito más de tiempo, la vamos a ver más adelante. Y en este contexto se llama la desigualdad de Minkowski. Entonces, es tan famosa que tiene su nombre propio. Y les digo, no se prueba tan directo, entonces vamos a necesitar un poquito más de trabajo para probar esto, pero se va a ver más adelante en otros videos. Ahora, ¿cómo se comparan las normas para las distintas normas PES? Pasa lo siguiente. Habíamos visto que la norma 1 dibujaba este rombo que está aquí. La norma 2, el círculo. Y la norma infinito, cuadrado, que está de hecho encerrando a todos, ¿no? Entonces aquí estoy suponiendo siempre, digamos, para fijar ideas, es que me estoy fijando los puntos cuyas normas son iguales a 1.
¿Qué pasaría con una norma P? Cuando la P es igual a 1 empieza en este. Entonces aquí está 1. Cuando la P es igual a 1 me da la norma 1, que es el rombo rojo. Pero cuando lo voy moviendo hacia el 2, lo que va a pasar aquí en el dibujo es que cómo se va a dibujar este conjunto con la norma P es igual a 1. Lo que va a pasar es que este rombito se va a ir deformando en el círculo. Entonces va a dibujar algo así. Así. Va a dibujar así una curva que va a estar entre el rombo rojo y el círculo morado. Ajá. Cuando llega a 2, pues precisamente me dibuja este. Y cuando se va después, cuando rebasa el 2 y se va más hacia el infinito, empieza a dibujar unos círculos que se van así como aplastando. Siempre van a estar entre cero, entre el morado y el azul, pero cada vez se van a ir pegando más al azul. Entre más grande sea la P, entre más, la P sea más grande, se vaya más hacia infinito, estos círculos se van aplastando y se van a parecer más al azul. ¿No? Siempre sin rebasar. Entonces así se van comparando las distintas esferas en las distintas normas. Y como ven, aunque todas satisfacen las mismas cuatro propiedades, la geometría, que aquí lo estamos midiendo en términos de la esfera unitaria, del conjunto de los puntos cuyas normas es igual a uno, va cambiando bastante, ¿no? Pero sí satisface ciertos patrones, ¿no? Como este que está aquí. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero precisamente la norma infinita se llama así, porque cuando agarramos un vector y tomamos normas P, cuando tomamos P que se vaya infinito, ese límite existe y da precisamente la norma infinita, ¿no? Entonces de ahí viene su nombre.